Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los estudiantes de la institución educativa Antonio Moreno de Cáceres. El que les habla es el profesor Franco Lucía Fernández, su profesor en el cuarto de secundaria, respectivamente. El día de hoy vengo a entregarles un complemento matemático sobre las medidas de tendencia central, que son los temas principales que vamos a utilizar en las primeras semanas de matemática. Para esto, vamos a hacer un breve repaso de la semana 1. Primero, ya habíamos visto sobre la medida de tendencia central porque había mandado un organizador gráfico la semana 1, donde teníamos una definición precisa. Es el número situado hacia el centro de la distribución de los valores de una serie de observaciones o medidas, computado para resumir la información. Esto quiere decir que vamos a tener nosotros una cantidad de datos y vamos a tener que hallar qué datos se encuentran en el medio. Entonces, aquí vamos a buscar muchas interpretaciones para poder continuar. Dentro de estas tres interpretaciones encontramos a tres medidas: la media aritmética, la mediana y la moda. Ojo, cada una de estas tres se va a tener que hallar según las respectivas características de los datos. En la semana 1, yo te había pedido que realices un organizador gráfico sobre las medidas de tendencia central en datos no agrupados. Entonces vamos a recordar un poquito. Por ejemplo, hoy tengo la edad de 7 niños en edad escolar, con los datos de 15, 12, 15, 13, 14, 11 y 16 años respectivamente. Nosotros podemos hallar las tres medidas respetando las características y descripciones de cada una. Para hallar la media aritmética, simplemente es el cociente de la suma de elementos entre el número de elementos. Entonces, como ustedes observan en la resolución, simplemente los 7 datos que tenía en la parte superior los he sumado y los he dividido entre su cantidad, que son 7. Para esto resulta que la media aritmética es de 13,71. Para hallar la mediana, se tiene que primero ordenar de menor a mayor, de forma creciente todos los datos, hacer una línea de menor a mayor. Ahora, si nosotros tenemos una cantidad impar de elementos, como este caso 7, solamente vamos a escoger el número que salió exactamente en el medio. Es por eso que ustedes observan, ordenado sería 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Y el número que se encuentra al medio es el 14. Eso quiere decir que la mediana es 14. Ahora, si el número de elementos era par, en este caso ibas a seleccionar los dos que están en el medio, porque era imposible que te salga uno en el medio. Estos dos números los sumas y los divides entre 2. Es por eso la condición que se está mostrando en esa partecita. Y la moda simplemente es el dato que más se repite. Yo observo que el 15 es el que se repite 2 veces. Entonces vamos a decir que esto es un elemento unimodal porque solamente tiene un dato que es el que más frecuenta o más se repite. Por eso la moda es 15. Después también tenemos para datos agrupados sin intervalos. Para esto sí vamos a tener mayor consideración. Es un poquito más complicado y nos va a servir para lo que continuamos. Por ejemplo, para la medida de los datos agrupados sin intervalos, la media aritmética ya tiene una fórmula. Esta fórmula quiere decir la sumatoria de los xi por fi sobre n. Si no entendemos qué significa esto, no te preocupes, lo vamos a hacer poco a poco. La mediana, primero se tiene que respetar una regla fundamental. Es decir, el número de elementos entre 2 tiene que estar entre dos frecuencias acumuladas absolutas, una anterior y una posterior, representados por la F mayúscula I menos 1 como la anterior y F mayúscula I como la en este caso, la del detalle. Si te das cuenta, tiene una flechita en la parte de arriba que es la más importante de todo lo que vamos a avanzar. Fíjate cuál es la que estoy remarcando, la F mayúscula I. Es lo primero que nosotros debemos tener. La mediana va a ser dicha variable que se encuentra en el intervalo de lo señalado. No te preocupes si no lo entiendes ahorita porque en la posterior diapositiva se va a dar una mayor interpretación. Y la moda, igual que la anterior, es la que posee mayor frecuencia. En la tabla izquierda nosotros encontramos la cantidad de hijos de una familia. Hay familias que tienen 0 hijos, familias de 1 hijo, familias con 2 hijos, familia con 3 hijos, familia con 4 hijos. Y para esto obviamente nos dan los datos que son, hay 4 familias que no tienen hijos, 5 familias que tienen 1 hijo, 6 familias que tienen 2 hijos, 3 familias que tienen 3 hijos y 2 familias que tienen 4 hijos. A eso se le llama la frecuencia absoluta.
Y la que está a la derecha, que está justo con la mayúscula, si te percatas en la mediana, observamos estos datos, se le conocen como la frecuencia absoluta acumulada. Si tú observas, podemos aplicar la regla de la Z. Simplemente sumar las expresiones. Por ejemplo, para completar, simplemente comienzo con 4 y voy sumando. 4 más 5, 9. 9 más 6, 15. 3 más 10, 15 más 3, 18. Y 18 más 2, 20. La forma correcta para que te salga o esté comprobado de que está bien es que la suma total, que es 20, tiene que ser igual a la última frecuencia acumulada. Es por si te das cuenta, se señala con una flechita bidireccional que los dos salieron 20. Solución. Para poder hallar la solución de este tipo de problemas, lo primero vamos a dar la media aritmética. ¿Cómo solucionamos nosotros la media aritmética? Simplemente vamos a agregar una tablita más. Observamos que tenemos una tablita adicional. Y esa tablita dice XI por FI. El XI es el número de hijos. Y el FI era la frecuencia, o sea, la cantidad de familias que tenían, en este caso, 0 hijos. Entonces voy a realizar la multiplicación. 0 por 4 es 0. 1 por 5 es 5. 2 por 6 es 12. 3 por 3 es 9. Y 4 por 2 es 8. Esta nueva tabla nos va a servir para poder desarrollar el valor de la media aritmética. Entonces, al momento de hacer esta nueva suma de XI con FI, 0 más 5 más 12 más 9 más 8 me sale 34. Entonces aplico la media aritmética, que sería la suma de XI por FI que le acabo de hallar, que es 34, entre el 20, que el 20 es el número de elementos, como lo dice la fórmula. Y ahí me va a salir 34 entre 20, 1,7. Eso vendría a ser la solución de la media aritmética. Para poder hallar la mediana, también nosotros vamos a trabajar con la regla anterior. Esa parte donde dice n medios menor que fi menos 1 y mayor que fi menos 1, pero menor que fi, es lo más importante de aquí en adelante. Vuelvo a repetir. Por ejemplo, ya sabemos que el número de elementos era 20. Si yo divido 20 entre 2 me sale 10. Este 10, ¿entre qué valores de la tabla acumulada está? Entonces, si yo observo el 10, no encontramos 10 en la FI, pero sí encontramos que hay 4, 9, 15, 18 y 20. El 10 debe estar entre el 9 y el 15. ¿Y te acuerdas que acabo de decir que le ponemos una flechita al FI? Eso quiere decir que ahora tu FI mayúscula es 15 y tu FI menos 1 es 9. Concluimos aquí que FI menos 1, o el anterior, se le conoce como la frecuencia anterior, es 9 y la frecuencia es 15. La frecuencia absoluta, que vendría a ser justo en la flecha bidireccional donde estoy colocando, vendría a ser 6. Y el número de elementos obviamente ya sabemos que es 20. Entonces, la mediana simplemente vendría a ser el valor de la variable donde hemos puesto la bicondicional, porque hemos dicho que donde señala la frecuencia absoluta I o la FI mayúscula, ese es el intervalo que debo señalar. Por ende, el número de hijos que señala, que es el X, vendría a ser 2. Eso quiere decir que la mediana es 2. Y para hallar la moda solamente es la variable que contenga la mayor frecuencia. Como el que contiene la mayor frecuencia es 6, y justo el número de hijos es 2, porque hay 6 familias que tienen 2 hijos. Y es la mayor cantidad de familias que tienen 2 hijos. Entonces la moda también es 2. Qué curioso, ¿no? Que la mediana y la moda tienen el mismo valor. Y para los datos agrupados con intervalos, aquí sí la situación se complica un poquito más con las fórmulas que acabas de ver, pero no te preocupes. En la diapositiva está de una manera muy práctica y sencilla para poder hallar. Para hallar la media aritmética, ahí está, tenemos los intervalos y la frecuencia absoluta. La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. Por eso no entiendo qué es eso. Fácil. En el primer intervalo tuve 5 y 5,5. Lo sumo y lo divido entre 2. Ahí me da 5,25. En el 5,5 y 6 lo sumo y lo divido entre 2. Ahí es donde me resulta el 5,75. Tengo que hacer todas las marcas de clase.
La media aritmética se halla con la suma de la marca de clase por el FI, muy parecido al anterior que era el XI por la frecuencia, ahora es el MI. Entonces yo digo, el FI por el XI sería 1 por 5,25 en la primera tabla, me daría 5,25. 2 por 5,75 me da 11,5. 3 por 6,25 me da 18,75. 4 por 6,75 me da 27. 8 por 7,25 me da 58. 1 por 7,75 me da 7,75. Y 5 por 8,25 me da 41,25. Sumo todo el XI por FI y me sale 169,5. Entonces, para llegar a la mediana, simplemente tengo que hacer esta suma entre el número de elementos. 169,50 entre 24 me da 7,0625. No es muy difícil, sería agregar y es muy parecida a la anterior. Para hallar la mediana, igualito. Comenzamos con la regla fundamental. Necesitamos el n entre 2. Acá hay 24 entre 2 era 12. Ahora, pero vamos a ponerle una frecuencia ahí y vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo puedo hallar en este caso la mediana? Ya, ok. Para esto necesitamos los elementos los siguientes. La F mayúscula I menos 1 recuerda que es la frecuencia acumulada anterior. La F mayúscula I es la frecuencia acumulada. La F minúscula I es la frecuencia absoluta. La N mayúscula es el total, la población. La LI va a ser el límite inferior seleccionado por la flechita. Y la amplitud es 0,5. Recuerda, ¿cómo se selecciona el intervalo de la flechita? Se selecciona porque sabemos que 24 entre 2 es 12. Y 12 tiene que estar entre 10 y 18, como tú lo observas en las frecuencias. No hay 12, así que tengo que escoger el 10 y el 18. Entonces decimos, como el 12 está entre el 10 y el 18, ya sabemos quién es el anterior, por eso 10, y quién es el acumulado, que es 18. Seleccionamos un intervalo y sabemos que el límite que comienza es 7. Es por eso que el LI es 7. La amplitud para las personas que no reconocen es simplemente la diferencia entre los límites. De 7 a 7,5 subió 0,5. De 6 a 6,5 subió 0,5. De 5,5 a 6 subió 0,5. Esa es la amplitud. Vamos a la fórmula. Ya que tenemos todos los datos, aplicamos simplemente la fórmula. Límite inferior sabemos que es 7, porque es el límite donde inicia el intervalo. N medios, 24 entre 2, que es 12. La frecuencia acumulada anterior, que ya le habíamos dicho que era 10 porque se encuentra en nuestra regla fundamental, entre la frecuencia absoluta, que ya también, porque lo hemos seleccionado, es 8, por la amplitud 0,5. Y ahí resulta 7,125. Es un valor muy parecido al de la media, ¿no? Puede parecer un poquito complicado el tema de la fórmula, pero cuando nosotros sabemos utilizar los elementos y la regla fundamental, nos va a servir inclusive para las medidas de posición más adelante. Y por último, la moda. En los casos anteriores la moda simplemente era la frecuencia mayor. Para este caso vamos a tener que utilizar una fórmula que utilizamos una expresión llamada desviación, esa D minúscula. Pero para eso también vamos a usar la D1 y la D2. ¿Qué es la D1? Es la mayor frecuencia que veas menos su anterior a ella. La flecha selecciona la mayor frecuencia, que es 8. Anterior al 8 está el 4, es por eso que D1 es 8 menos 4. Y posterior a 8 es 1. Es por eso que D2 es 8 menos 1, que me da 7. Y eso lo podemos utilizar justo o observar en los elementos a usar, ¿no? La mayor frecuencia es 8, el D1 es 4, el D2 es 7, ya saben por qué. El límite 7, recuerda. ¿Por qué el límite inicial es 7? Porque del intervalo que he seleccionado comienzo con 7. De 7 a 7,5 comienzo del 7. Lo reemplazo en la fórmula, límite inferior más de 1 sobre desviación 1 más desviación 2 por la amplitud, con los datos que ya tenemos a usar, y nos saldría 7,18. Muy bien. Recuerda que esto solamente es un video complementario para resolver los distintos tipos de problemas. Si a ti te va a servir, enhorabuena, puedes guiarte para seguir avanzando. No te preocupes que el video del día 3 y día 4 de Aprendo en Casa saldrá en cualquier momento. Muchas gracias.